ese viejo Honda nos hace parecer pobres. Mi hermana se burló de mí, o te compras un buen coche o no vas. Me quedé callado, conduje directo a casa y cuando me siguió adentro, se quedó callada mientras la puerta del garaje se subía lentamente. Antes de los insultos hubo silencio. Ese tipo de silencio que se apodera de una barbacoa familiar cuando alguien finalmente dice lo que todos estaban pensando. Mi hermana Chloe tiene una voz que atraviesa el ruido. Hoy atravesó mi armadura ante mis padres, mis tíos, todos. Mi Honda Civic estaba a prueba, el coche que me llevó de mi primer destino al último, el que nunca me falló en un viaje a las 4 de la mañana al aeródromo, era una vergüenza. Sentí un calor familiar subirme por la nuca. Fue el mismo rubor que sentí durante mi primer examen de fisioterapia, cuando pensé que mis pulmones se agotarían y me enviarían a casa. Pero no dije ni una palabra. En el ejército se aprende a economizar los movimientos y las palabras. No se predice el próximo movimiento. Su dedo con la manicura perfecta señaló mis llaves sobre la mesa. Una sola hoja plateada de juicio. Simplemente lo recogí. Le hice un gesto a mi madre con la cabeza y me alejé de los platos a medio comer y las sonrisas congeladas. Mi salida fue limpia, sin desperdicio de energía. Una retirada táctica. El viaje a casa fueron 8 kilómetros de calma practicada. Mirar al frente, observar, mirar por los espejos se convirtió en un acto reflejo hace años. Pero esto era diferente. No solo estaba observando el tráfico. La parrilla blanca perla de su Range Rover llenaba constantemente mi retrovisor. Estaba pegada a mi cintura, con sus faros como lámparas de interrogador. No solo me seguía. Buscaba una explicación, ansiosa por el colapso que estaba segura de que se avecinaba. Creyó estar a punto de presenciar una confesión de fracaso entre lágrimas. Creyó haber ganado. Entré en mi entrada, la que daba a la tranquila casita que pagué con un préstamo de veteranos que ella una vez llamó una limosna. Apagué el motor y el silencio dentro del coche era absoluto. Ella se detuvo detrás de mí, bloqueándome el paso. Un claro error táctico de su parte. Asumió que no tenía a dónde ir. No la miré. No le di la satisfacción de una reacción. Simplemente levanté el control remoto, apunté al garaje y presioné el botón. El crujido de la cadena era el único sonido en la calle. Era un lento rugido mecánico que rompía la perfecta tranquilidad suburbana que tanto amaba. La puerta se levantó poco a poco. Las luces fluorescentes del interior se encendieron una a una, ahuyentando las sombras de la criatura que vivía allí, revelando lo que todo mi silencio, toda mi disciplina había construido. Y Chloe finalmente se quedó en silencio. El silencio de Chloe en mi entrada duró solo un instante, pero mi razón de estar allí comenzó 10 años antes, en un silencio diferente. El silencio sofocante de una casa suburbana donde mi futuro era un mapa dibujado por alguien más. Una condena de 4 años en una universidad pública que me mantendría cerca de casa. En esa casa yo no era una persona, era un personaje secundario. La hermana pequeña de Chloe no era un título, era mi indicativo, mi identidad completa, y estaba harta de responder a ella. Mi ruta de escape no tenía un folleto brillante. Era un panfleto que había robado de la oficina de orientación del instituto, impreso en papel barato, que mostraba a un soldado mirando un horizonte que no podía ver desde la ventana de mi habitación. La oficina de reclutamiento olía a café rancio y a posibilidades. No me preguntó por mis notas ni por mi vida social. Me preguntó por mis puntuaciones de las BAP. Mi mente, no mi pedigrí, era lo único que importaba en esa sala. No elegí infantería ni artillería, elegí un mundo silencioso, analista de inteligencia de señales 35N. Mi trabajo consistía en escuchar, encontrar los susurros en la estática que nadie más podía oír. Era lo más alejado que podía estar del ruidoso y brillante mundo de apariencias de Chloe. Luego llegó el MEPS, un edificio gris y estéril donde te despojan de tu ropa de civil, de tu nombre, de tu historia. Durante un día entero solo fui Restova, otro cuerpo en una cinta transportadora que se dirigía a un juramento. Había una extraña libertad en ello. Llamé a mis padres desde un teléfono público después de jurar. No hubo gritos ni enojo, solo una larga pausa al otro lado de la línea, un profundo suspiro de mi padre y la voz tranquila y decepcionada de mi madre preguntando: ¿Estás segura de esto, Eva? Querían que estuviera a salvo. Quería ser libre. Simplemente no estábamos de acuerdo sobre cuál era el mayor peligro. Fort Sill, Oklahoma,
fue el punto de impacto. El aire estaba cargado de olor a limpiador de pino, sudor y miedo. Mi antigua vida se desvaneció el primer día con la voz de un sargento instructor que vio a través del chico asustado de los suburbios. No le importaba ni mi hermana ni mi familia. Le importaba si mi litera estaba hecha, si mis botas estaban lustradas, si podía seguir el ritmo. Nos desmontó en piezas y nos reconstruyó en algo uniforme, algo fuerte. Durante semanas pensé que me iba a destrozar para siempre. El momento llegó durante una marcha de 19 kilómetros con mochila en medio de una tormenta. Lluvia, barro, el peso en mi espalda presionándome contra la tierra. Cada músculo gritaba y la parte de mí que aún era la hermana pequeña de Chloe quería rendirse, sentarse en el barro a llorar. Tropecé, agarrándome antes de caer. En un charco turbio vi un rostro que no era el mío, no era el de la chica que se fue de casa, era el rostro de una desconocida, manchado de barro y lluvia, con la mandíbula apretada y los ojos hundidos por el cansancio pero ardiendo. No quedaba nada tierno en ese reflejo, nada bonito, solo había determinación. Ella no era la hermana de nadie, era una soldado. Ese fue el día en que realmente me alisté. Esa fue la persona que un día estaría en su propia entrada, sosteniendo las llaves de una vida que nadie más podría juzgar. Mi mundo se redujo a un cubo de 1.8 metros en la oscuridad afgana. Mi hogar durante 12 horas al día era un esquife, una instalación de información compartimentada y sensible que se mantenía a una temperatura constante de 60 de Gelás. Era una caja de acero, una tumba llena de susurros alimentada por el zumbido de 1000 servidores. Afuera había polvo y calor de una base de operaciones avanzada. Pero allí, la única guerra era silenciosa, librada con auriculares y un teclado. Mi trabajo era significativo. Mi misión era filtrar un océano de ruido digital en busca del sonido de una sola gota de lluvia. Como especialista, aún era nuevo, aún al borde de la ansiedad y la adrenalina. Cada evaluación de amenazas que ayudaba a elaborar se sentía como un examen final. Mi NCIC era el sargento de primera clase Miller. Era un hombre de piedra que no se conformaba con elogios. Intercambiaba breves y firmes gestos de aprobación que valían más que el oro. Confiaba en el instinto de sus soldados, pero primero había que demostrarlo. Durante semanas, mi vida fue un ritmo de escucha, el tráfico de comunicaciones, las conversaciones, la estática de fondo de todo un valle. Todo fluía a través de mí, un río de datos sin procesar. Tenía que buscar amenazas. La mayoría de los días solo encontraba piedras. Entonces, una noche, capté algo. Era un destello de frecuencia, un parpadeo de datos cifrados en un canal de baja prioridad, tan débil que el propio sistema casi lo filtró como código corrupto. El analista senior a mi lado ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Lo llamó ruido, pero se sentía diferente. Tenía un patrón, una cadencia. Era un susurro que intentaba sonar como viento. Mi turno terminó. Se suponía que debía retirarme, pero no podía dejarlo pasar. Miller me vio todavía en mi puesto. Le dije que tenía un presentimiento. Me miró fijamente un buen rato y luego asintió con la cabeza. Sígueme, Rostova. Avísame qué encuentras. Eso era todo lo que necesitaba. El mundo fuera de mis monitores dejó de existir. Durante 3 horas trabajé sin horario, tirando del hilo, descifrando, analizando y cruzando los fragmentos con toda la información que teníamos. Y entonces lo encontré. Una hora, una coordenada de cuadrícula, una referencia al peso de una carga. No era solo ruido, era el plan para un ataque con artefactos explosivos improvisados contra un convoy logístico programado para partir por la mañana. Mi informe ascendió a la cadena de mando. El convoy fue desviado. No hubo tiroteos ni explosiones, solo silencio. Las misiones más exitosas son aquellas de las que nunca se oye hablar. Unos meses después, me encontraba frente a un cartel de ascensos a E5. Cuando el sargento de primera clase Miller me colocó las insignias de sargento en el cuello, las sentí más pesadas que el chaleco antibalas que usaba fuera de la alambrada. Me estrechó la mano con una fuerza de hierro y dijo: «Buen trabajo, sargento». Guardé la medalla de condecoración del ejército que me dieron en una caja. La misma semana que lo recibí, me le llegó un correo de Chloe. El asunto seguía vigente. El cuerpo solo decía: «Espero que te diviertas jugando en el arenero. Avísame cuando decidas buscar un trabajo de verdad». Lo borré sin responder. Ya me había reincorporado. Ahorré cada dólar de mi paga de despliegue libre de impuestos,
Cada centavo de mi prima de reenganche no era solo dinero, era un recibo por las vidas que había protegido, era la base de una vida que ella jamás comprendería, y era la financiación de un secreto que estaba construyendo pieza a pieza en casa, en la silenciosa oscuridad. El servicio en Estados Unidos, en Fort Gordon, era una tranquilidad diferente. No el silencio concentrado del esquife, sino uno hueco, lleno de la estática de una vida que ya no sabía cómo vivir. La misión había terminado, pero la guerra en mi interior no. Necesitaba un nuevo objetivo, algo que pudiera agarrar, algo que sangrara, arañara y me defendiera. La encontré en el descuidado solar de un desguace junto a la Ruta 1, un Mustang Fastback de 1968, o lo que quedaba de uno. Era un fantasma, un esqueleto de óxido y ruina, olvidada por el mundo. No era un coche, era una víctima, y al mirarla sentí una descarga de reconocimiento. Le pagué al hombre en efectivo, usando el primer retiro de lo que mi hermana llamaba mi dinero de la caja de arena. Mi garaje de un solo coche se convirtió en mi nueva base de operaciones avanzada. La disciplina estéril que aprendí en el ejército se convirtió en mi arma principal. Cada fin de semana, cada noche, ese era mi lugar de trabajo. Trataba el proyecto como una misión. Realizaba revisiones de mantenimiento preventivo, PMC, revisiones y servicios a cada pieza. El manual de Chilton era mi nueva doctrina. Cada especificación de par, un mandamiento que no desobedecía. El mismo enfoque que una vez usé para buscar señales en las montañas de Afganistán. Ahora solía rastrear un solo cable a través de un arnés oxidado. Algunas noches la soledad era un peso físico. Tenía grasa bajo las uñas que no salía, un tornillo que no se rompía, suelto, y el único sonido era el zumbido de una bombilla de oso sobre mi cabeza. Pero nunca me rendí. Cada tornillo que apretaba era una duda que silenciaba. Un sábado estaba en un desguace buscando la tapa de un distribuidor. Un anciano con un parche descolorido de una división de caballería en la chaqueta me vio rebuscar en una caja. Le faltaban 2 dedos de la mano izquierda. No se ofreció al ayudar, simplemente dijo: revisa el avance de vacío. Siempre ponen el incorrecto en estos 390 segundos. No solo vio a una mujer trabajando en un coche, sino a un soldado ejecutando un plan. Hablaba como si las cosas rotas se hubieran reconstruido. Tenía razón. Claro, me llevó casi 2 años. 2 años de mi vida pagados en efectivo y sacrificados por ellos. La última pieza fue la batería. Conecté las terminales, la pequeña chispa, una promesa silenciosa. Sentado al volante, el olor a tapicería nueva y acero viejo me inundaba los pulmones. Durante un largo instante sostuve la llave, sintiendo su frío peso en la palma. Era el momento, la culminación de cada largo turno, de cada noche solitaria, de cada dólar ahorrado. Girar la llave fue un acto de fe. El motor de arranque crujió. El motor tosió una vez, un sonido áspero y doloroso, y luego arrancó. Un temblor profundo y gutural sacudió todo mi cuerpo, y el garaje se llenó de un sonido que solo había imaginado. No era el sonido de un motor. Era un rugido, una explosión desafiante y estremecedora de violencia controlada que resonó por la tranquila calle suburbana. Era un sonido de resurrección. Mi fantasma por fin tenía voz, y era lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. El silencio en la entrada era más fuerte que el rugido del motor. Las luces fluorescentes del garaje se proyectaban sobre el hormigón, iluminando la figura inmóvil y atónita de mi hermana. Tenía la boca ligeramente abierta, sus ojos recorriendo las líneas imposibles del coche que estaba junto a mi Honda. Era un fantasma, pulido a la perfección, un Mustang Fastback azul medianoche de 1968, con aspecto de recién salido de la cadena de montaje. Chrome se mostró como una herida reciente. Su mundo, perfectamente construido, acababa de encontrarse con un hecho que no podía procesar. Durante un minuto entero no dijo nada. Su bolso de diseñador colgaba de su brazo, de repente luciendo barato y frágil. Finalmente, su voz salió, pero era una voz quebrada y desconocida. ¿Cómo?, tartamudeó, dando medio paso al frente. Eva, ¿cómo pudiste permitirte esto? No me moví. No me apoyé en el coche ni hice gestos con las manos. Me quedé allí, tranquilo, y le di mi informe. Esto no es un coche, Chloe, es un recibo. Dejé que la frase flotara en el aire entre nosotras. Frunció el ceño, la confusión se acentuó. Querías ver lo que he demostrado durante los últimos 10 años. Dije con la voz firme, como si estuviera en un informe de misión. Miras mi Civic y ves fracaso.
Ves a alguien que se quedó atrás. No estás mirando con suficiente atención. Di un paso hacia el Mustang, rozando suavemente la curva del guardabarros. El metal estaba frío y sólido bajo mis dedos. Esta es una lista detallada. Cada parte es un recibo por una parte de mi vida que llamaste un desperdicio. Señalé el compartimento del motor, ese motor de 390 pulgadas cúbicas. Eso fueron 15 meses en una habitación sin ventanas en Afganistán, escuchando fantasmas en la estática. Esa es mi paga de combate, hasta el último dólar. Toqué la puerta. La transmisión y el tren motriz, esa es mi prima de reincorporación, la que me dijiste que era una tontería aceptar. Mis ojos recorrieron la carrocería impecable, las cientos de horas que pasé lijando esta carrocería hasta dejar el metal al descubierto, parchando el óxido, dejándola perfecta. Eso fue cada fin de semana que no volví a casa de vacaciones. Cada llamada que perdí porque estaba hasta los codos en Grecia. Esta pintura, dije, mirando su azul profundo e infinito. Estos son todas las horas felices, las citas sin sentido y las barbacoas familiares que me salté para estar aquí, construyendo algo que importaba. La miré fijamente a los ojos. La segura de sí misma que cortaba hacía una hora había desaparecido, reemplazada por una desconocida. El Honda me ayuda a trabajar, Chloe. Es una herramienta. Hace su trabajo silenciosa y fiablemente, igual que yo. Esto, señaló el Mustang, esto es lo que me ha dado mi trabajo. Este es el monumento al deber mismo. Vi el destello en sus ojos, la vergüenza, la confusión, pero no necesitaba verlo, no lo hacía por ella. No lo construí para ti, lo construí para no olvidar jamás el valor de todo ese sacrificio. No le di nada más, ni rabia ni lágrimas, solo los hechos. El informe había terminado. Sin decir nada más, levanté el control remoto y presioné el botón. La palabra de la puerta del garaje comenzó a descender lentamente, apagando la luz. Se cerró sobre su rostro atónito, hundiéndola de nuevo en la entrada en penumbra, dejándola sola con el sonido de un juicio que ya no podía emitir. Me quedé dentro de mi cocina observando a través de las persianas. Su camioneta blanca perla no se movió mucho. No estaba mirando para ver si lloraba o estaba enojada. Solo confirmaba que el perímetro estuviera despejado. Finalmente, sus luces de freno parpadearon y el vehículo dio marcha atrás lentamente, saliendo de mi entrada y desapareciendo calle abajo. La amenaza había desaparecido, la batalla había terminado. No había euforia ni una oleada de victoria, solo silencio. Me aparté de la ventana. Sobre la encimera de granito, los dos juegos de llaves estaban uno al lado del otro. La intrincada llave plateada del Ford para el fantasma del garaje y la sencilla llave negra de plástico para el Honda. Un epitafio y una promesa. Durante años pensé que estaba construyendo ese Mustang para demostrarle algo a ella, a mi familia, para tener una respuesta contundente y estruendosa a todos sus juicios silenciosos y cortantes. Pero allí, en el silencio de mi propia casa, finalmente comprendí la verdad. El Mustang no era una respuesta para ellos, era un monumento para mí, un monumento a la chica cubierta de barro en el charco, al analista solitario en la oscuridad, a la mujer con grasa bajo las uñas. Era la receta de un pasado al que había sobrevivido. Pero Honda era diferente, no era un monumento, era una herramienta, era libertad. Mi hermana construyó su vida sobre la base de las apariencias. Yo construí la mía sobre la base de valores inculcados hasta que se endurecieron como el acero. Lealtad, deber, respeto, honor, integridad, valentía personal. No eran solo palabras en un cartel, eran los materiales que había usado para construir una vida. Ese coche barato era parte de ella, representaba la integridad por encima de la imagen, el deber por encima del drama. Nunca falló en una sola misión. No me había pedido nada más que gasolina y aceite, y a cambio me lo dio todo. Miré las dos llaves. Uno era para el fantasma, el otro para el camino. Tomé la llave del Honda. Salí por la puerta principal, me senté al volante y arranqué el motor. El zumbido suave y fiable llenó el coche. No era un rugido y no tenía por qué serlo. Era el sonido de mi vida avanzando. Al salir de la entrada y entrar en la carretera, una sonrisa sincera se dibujó en mis labios. La verdadera riqueza no es el rugido de un motor que presumes. Es la tranquila confianza de saber que tienes las llaves para llegar a donde necesitas ir. Pasó años intentando darme un mapa de la vida que ella creía que yo debía desear, pero tenía mis coordenadas, mi misión,
Lo cierto es que algunos solo verán el coche barato y nunca el viaje que les costó conseguir las llaves de todo lo demás. Si alguien te ha juzgado alguna vez por lo que tienes por fuera sin saber las batallas que libraste para conseguirlo, cuéntame en los comentarios cómo les demostraste que estaban equivocados al demostrarte a ti mismo que tenías razón.